Me llama la atención siempre de los pronosticadores del tiempo, ¿no? Los que trabajan en los pronósticos. Sabemos que los pronósticos son siempre algo estimativo que puede llegar a suceder, porque, bueno, tienen máquinas, tienen satélites, formas de ver. La tecnología los habilita y los capacita también para poder estudiar un poco el clima. Y habían pronosticado para hoy más o menos este clima. Y la verdad que en la tormenta que tuvimos esta semana pasada, les fue muy difícil pronosticar lo que iba a suceder. Hasta ellos estaban sorprendidos, porque más allá de los pronósticos, sabemos que el poder lo tiene el Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Y los que trabajan pronosticando el tiempo son personas que estudian acerca del tiempo. Y si nosotros nos especializamos en estudiar un determinado tema o una determinada disciplina, nos volvemos expertos en esa disciplina. Y cuando la palabra de Dios habla sobre el fin de los tiempos, cantábamos esta canción que cantaban con los niños hace unos minutos y decían, la iglesia dice, ven Señor. Sí, eso está escrito allí en el libro de Apocalipsis. Ven Señor pronto. Y cuando una de las partes que decía la canción, somos tu iglesia, ¿sí? Y la iglesia anhela la venida del Señor. Y escrito está en su palabra acerca de la venida del Señor. Y dice su palabra que cuando comencemos a oír, ¿sí?, rumores de guerra, hambre, pestilencia, entonces dice que tenemos que estar atentos, porque son principios de dolores y aún no es el fin. En otra parte de la palabra dice que el fin va a ser cuando todo oído oiga el mensaje de salvación. Por eso es importante que nosotros estemos clamando, orando por aquellos que van a distintas naciones a predicar el evangelio, porque están siendo punta de lanza de la iglesia para que toda nación, toda lengua, ¿sí?, toda etnia, cuando habla de nación habla de etnias, toda familia de la tierra escuche el mensaje de salvación. Entonces, dice, será el fin. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿estamos preparados para este fin? ¿Estamos esperándolo, anhelándolo? Es difícil a veces pensar, y yo entiendo a las personas que dicen, sobre todo las mamás, las abuelas, que dicen que no venga el Señor todavía, porque anhelo que mis hijos vayan al cielo, anhelo que mis hijos sean salvos, que mis nietos sean salvos, y los hijos que no tienen a los papás con seguridad de salvación también anhelan lo mismo, es decir, que no venga el Señor todavía porque quiero que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos también lo adoren. Y eso no es una cuestión que se nos ocurra a los que hablamos de la palabra del Señor, sino hablamos lo que está escrito. Y no podemos decir otra cosa. No vienen tiempos mejores para este mundo. Desde principios del año 2020, no se habló de otra cosa. Habían problemas económicos en todos lados, habían problemas climáticos, pero no se hablaba de otra cosa sino de una peste que atacó a la humanidad. Pestilencia, palabra cumplida. Y todo el mundo escuchó de esto, ¿o no es así? La tecnología ha llegado a cada rincón de la tierra. Hay aldeas que no tienen agua, pero tienen internet.
y se están enterando en este momento de lo que comenzó a pasar este jueves pasado, donde hasta el jueves pasado todo se hablaba de la peste, del COVID-19, ¿sí? El virus que atacó a la humanidad. Desde el jueves en adelante, ¿de qué se está hablando? De la guerra. Palabra de Dios cumplida. Cuando comencemos a oír rumores de guerra y toda la humanidad comience a oír rumores de guerra, en todo el mundo hoy se habla de la guerra en Ucrania. En todo el mundo se habla de la guerra que está sucediendo allí. Algunos tienen unas opiniones, otros tienen otras. Yo no voy a hablar de la guerra porque no soy experto en guerra. No me gusta, yo creo que a nadie le gustan las guerras, pero son cosas que tienen que suceder. Lo que sí nos enteramos de los bombardeos, la cantidad de personas que mueren, que son las que dicen, ¿sí? Pero seguramente deben ser muchas más. Pero todo esto nos está dando indicios de que la venida del Señor está cerca. Le he titulado al mensaje de hoy Territorio Enemigo. Y justamente cuando orábamos por los pequeños, ese es el territorio enemigo. Territorio enemigo es en donde nosotros nos vamos a mover día a día. Donde tenemos que ser reflejo, donde tenemos que ser luz y donde tenemos que ser sal, como dice la palabra, sal y luz de esta tierra. El enemigo de la iglesia ha tomado dominio de este mundo. Ha tomado dominio y es el príncipe, dice la misma palabra de Dios, dice que es el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Nómbrelo, Satanás, el diablo. No hace falta que lo oculten ni le tenga miedo. Es el enemigo, el príncipe de este mundo, dice. Y cuando nosotros logramos conocer al enemigo, es cuando sabemos cómo enfrentarlo, ¿o no es así? ¿Qué hacen los equipos de fútbol? O un boxeador, por ejemplo, antes de enfrentarse a un rival, ¿qué hace? Lo estudia, ¿o no hace así? Lo analiza. Los jugadores de fútbol o los arqueros están viendo videos permanentes, cómo patean los penales, el equipo que va a estar enfrente o al que va a enfrentar durante toda la semana están viendo videos para ver cómo juegan, cómo se despliegan en el campo, cómo se ubica cada uno, cuáles son las jugadas que hacen. Están estudiando al enemigo. Y la iglesia a veces no sabe cómo se mueve el enemigo. Y lo hemos subestimado. Sabemos, porque lo dice la palabra de Dios, que el enemigo está vencido por fe, pero te va a dar batalla. Te va a dar batalla y me va a dar batalla. Y no nos va a dar batalla en nuestro campo, sino nos va a dar batalla cuando nosotros entramos en el campo enemigo. Cuando hablamos de nuestro campo, hablamos de nuestro entorno, de nuestro lugar de vida, que a veces no es la parte física, geográficamente hablando, sino el entorno social que yo vivo. Si yo en mi entorno social íntimo, ¿sí?, en mi casa, son mis hijos, mi nuera, mi futura nietita, que ya está escuchando, mi nietita, bueno, que en unos días ya está ya por venir, mi esposa. Tenemos un campo íntimo que en ese campo es muy difícil que se meta el enemigo porque somos todos guerreros del mismo campo. Ahora, cuando en nuestro campo íntimo está influenciado por otros ataques del enemigo, allí vienen los problemas. Ahora, cuando nosotros salimos de nuestro campo íntimo,
¿sí?, a un territorio social donde tenemos que movernos obligatoriamente, que es en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro pueblo. Es allí donde nosotros tenemos que batallar, porque es allí donde el enemigo se hace fuerte. Vamos a ver una historia que seguramente todos la han leído, pero siempre nos enfocamos en esta parte de la historia en otra, ¿sí? Pero ahora vamos a desviarnos. Yo le voy a invitar que abran su Biblia allí en Génesis, en el capítulo 13, versículo 1. Va a estar proyectado en la Nueva Traducción Viviente. Recordemos que las traducciones bíblicas no es que sea otra Biblia, sino que son palabras dichas de otra manera, traducidas de otra manera, para poder entenderlas mejor. Y son traducidas, por eso se habla de traducciones bíblicas, al lenguaje del corazón de las personas, que son entendibles, porque nosotros podemos entender muy bien la Biblia, por ejemplo, escrita en el Reina Valera 2000 o en el Reina Valera 1960, podemos entender muchas cosas, pero la esencia de muchas palabras no las podemos entender, son difíciles de entender. Y si mucho más vamos a traducciones más antiguas, como la versión del lenguaje antiguo, hay muchas palabras que las vamos a entender en nuestro español, en nuestro castellano, pero no vamos a entender la esencia de esa palabra. Por eso a mí me gusta leer muchas versiones más modernas, más actualizadas a nuestro lenguaje, al lenguaje que nosotros manejamos cotidianamente. Por eso yo casi siempre uso esta Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente. Allí en Génesis capítulo 13 vamos a leer una historia que todos conocemos, pero la vamos a leer para entrar en contexto. Dice la palabra del Señor: entonces Abraham salió de Egipto junto a su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte del Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ahí, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños y ovejas y de cabras y manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor, o la hermosura de la tierra de Egipto. Esto ocurrió antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Hasta allí vamos a leer. Si nosotros miramos esta historia, antes de que esto sucediera, vayan a los capítulos anteriores, después en su casa, y van a encontrar que
el Señor le había mandado a Abraham a salir del lugar donde estaba y que le hizo una promesa a Dios a Abraham y le dijo: te voy a bendecir, te bendeciré y serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa de Dios que Dios cumplió con Abraham. Y Abraham obedeció a Dios, salió de aquel lugar, pero Dios le dijo que tenían que irse de aquel lugar y dejar su tierra y su parentela. Pero ¿qué hizo Abraham? Amaba a su sobrino y se lo llevó. Y también su sobrino, como Dios le había dicho: te bendeciré y serás de bendición, en ese ser de bendición también fue de bendición para Lot estar cerca de Abraham. Entonces también Lot se enriqueció. Y cuando iban camino hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham, allí, cuando llegaron al lugar donde ellos tenían que vivir, que habitar, se encontraron con un problema, que los dos eran muy ricos. Los dos tenían muchos animales y el lugar para pastar era muy abundante, pero era poco para las riquezas que ellos tenían. Entonces se tuvieron que separar. Abraham le dio a elegir. ¿Por qué le dio a elegir a Abraham? Porque él creía la promesa que Dios le había dado, que le había dicho: te bendeciré. ¿Y dónde? Donde estuvieres. Entonces Abraham dijo: bueno, te doy a elegir, total, donde a mí me toque ir, Dios me va a bendecir. No tengo ningún problema. Y bueno, ¿qué hizo Lot? Eligió la llanura, el lugar donde habían muchos pastizales, un lugar donde él sabía que podía trabajar poco, pero también vio que podía habitar cerca de Sodoma. Y allí todos conocemos, dice, bueno, ahí hay un paréntesis que dice: esto sucedió antes que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Todos sabemos lo que es Sodoma y Gomorra, de lo que la Biblia habla de estos pueblos que desaparecieron de la faz de la tierra a causa de su pecado. A causa de su pecado, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y nos quedamos nosotros con esta historia, con la historia de la destrucción, con la historia de la mujer que miró para atrás y que tenía que se transformó en una estatua de sal. Nos quedamos con esta historia, pero a veces tenemos que ser detallistas con el mensaje cuando dice que Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma. Y muchas veces nosotros en nuestra vida nos salimos, como dije al principio, de nuestro íntimo sector, de nuestra sección íntima de influencia, y salimos un poco más y arrimamos nuestras carpas, arrimamos nuestro habitar. Cuando habla de carpas, era un lugar de habitación, era un lugar donde vivían, donde convivían. Arrimamos nuestras carpas hacia Sodoma. Arrimamos nuestras carpas hacia el mundo y estamos ahí a un límite de pasar para el otro lado. Y no nos damos cuenta cuando nosotros caemos de la misma manera. Y allí estuvo Lot habitando durante mucho tiempo. Pero si ustedes pasan al próximo capítulo, el capítulo 14, no lo voy a leer desde el principio, pero les voy a leer el 11 y el 12, ustedes después léanlo. Hubo una guerra, ¿sí? Entre ese tiempo de Lot viviendo allí cerquita de Sodoma, hubo una guerra. Sí, hubo una guerra que se despertó entre varios reinos, entre varios reyes, algo parecido a lo que está sucediendo en estos tiempos. Hubo una guerra, léanlo después en su casa, yo voy a leer el 11 y el 12. Dice: entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos.
también capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Fíjense este detalle. Primero leímos que que Lot había hecho su carpa, ¿dónde? Cerquita de Sodoma. Y ahora que estamos leyendo, ¿dónde vivía Lot? En Sodoma. Pasó un capítulo. No fue un capítulo, fue un tiempo, un proceso en el cual no se dio cuenta cuándo iba a estar en Sodoma. Y allí fue llevado cautivo. Dice que fue capturado él y todas sus cosas, y el enemigo, el invasor, se llevó todo. Perdió todo lo que tenía. Toda la bendición que había obtenido estando cerca del que iba a ser bendecido, del que iba a tener su promesa, lo perdió todo. Porque hizo el paso que no tenía que hacer. El paso hacia Sodoma. Ese paso que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando va a suceder. No nos damos cuenta en el momento en que va a suceder. Cuando tenemos el teléfono abierto, cuando tenemos el teléfono mirando publicidades o estamos en el Facebook, comienzan a llegar notificaciones o ves notificaciones en las cuales no te das cuenta cuándo entraste, cuándo te resbalaste y cuándo caíste en la pornografía. No te das cuenta. Ese paso de vivir cerca, en el límite, en la raya, cerquita de Sodoma, cuando querés acordar estás viviendo en Sodoma. Cuando comenzamos y no nos damos cuenta de que hay cosas que ofenden a Dios de nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia acerca del chismoso? ¿Qué dice? Que no tendrá lugar en el reino de los cielos. Y no nos damos cuenta cuando estamos viviendo cerquita, allí en el límite del chisme. Y no nos damos cuenta que hacemos un paso para el otro lado y somos chismosos. No nos damos cuenta. Y estamos viviendo en Sodoma. Y si, así como nombramos el chisme, podemos nombrar muchísimos pecados en los cuales nosotros no estamos exentos de caer. ¿Por qué? Porque en nuestra vida vive al límite, en la raya. Vivimos en la raya, vivimos ahí, corremos como el juez de línea. No sabemos en qué momento metemos el pie para el lado de adentro. No sabemos en qué momento metemos el pie para el lado de Sodoma y no nos damos cuenta. Pero allí en Número 32, 23, dice, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Si leemos el contexto de este pasaje, vemos que allí Rubén, de la tribu de Rubén, cuando salieron de Egipto y habían caminado ya por 40 años en el desierto, Rubén y Gad, llegaron casi a la puerta de entrar a la tierra prometida. A la puerta, ahí estaban a la puerta de entrar a la tierra prometida. Después ustedes lean la historia en su casa, no la vamos a leer porque son alucinantes estas historias. Estaban allí a la puerta de entrar y Rubén vio que el lugar era lindo, que el lugar era cómodo, que el lugar le gustaba y lo atraía, tanto a Rubén como a Gad. Y le dijeron a Moisés, queremos quedarnos acá, porque está bueno.
porque hay pastizales, porque hay lo que necesitamos y el Jordán lo tenemos ahí al otro lado, pero en el otro lado hay que pelear, en el otro lado hay que conquistar. Y Moisés le dijo, ustedes pretenden, o lo que me quieren decir es que no quieren cruzar a pelear y quieren quedarse acá. Cuando Dios nos ha prometido mejores cosas. Y Moisés les llamó la atención y les hizo prometer de que iban a ir a pelear con sus hermanos, a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, porque no es fácil. A mí no me es fácil. A mí no me es fácil conquistar las promesas que Dios tiene para mi vida. Ni a vos tampoco te es fácil, yo estoy seguro. Y por más que vos veas, el otro día le decía a unos hermanos, y lo ves al pastor con la corbata atada acá, y de traje y de punta en blanco, y vos decís, wow, este hombre debe estar, pero cerquita de Dios. No es fácil. No. Quizás son apariencias, lo que ves desde afuera, el corazón, la mente, lo que ven los ojos. Todo contamina, todo estamos ahí mirando, estamos cerquita de Sodoma. Estamos ahí. El paso está para darse. Y así como estaba Rubén y Gad cerquita de la tierra prometida, pero había que luchar, había que batallar, había que conquistar. Y ellos querían quedarse allí, sin luchar, sin batallar. No es fácil, yo sé que no es fácil, a mí no me es fácil. Si alguno me dice que es fácil, por favor que me dé un seminario, alguno de los que está escuchando. Para mí no es fácil el pecado, ¿para ustedes? No, no es fácil, pero hay que batallar, hay que luchar. Esto no es de cosas que suceden así. Lot no cayó, no dio el paso así. Uy, estoy en Sodoma. Uy, me salgo de Sodoma. No es así. Es un proceso en el cual nosotros vamos caminando y llegado el momento caemos si no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando damos ese paso de caer hacia el pecado. Y no nos damos cuenta cuando el pecado nos seduce, no nos damos cuenta. A Rubén y a Gad el pecado lo había seducido, el lugar donde ellos estaban estaba cómodo, estaba lindo. ¿A quién no le gusta? Sí es lindo, pero es un proceso en el cual el Señor demanda de nosotros un esfuerzo. Y por cuanto pensaron así, ¿sí? Si ustedes leen un poquito más antes, dice que ninguno de los que salió de Egipto iba a volver, iba a entrar a la tierra prometida, salvo promesa para 2. Y allí iban a tener que pelear y conquistar la tierra. Y Moisés les hizo prometer, pero si no cumplen su palabra, y ellos prometieron, dijeron, sí, vamos a armar un ejército, todos los que estén en edad de guerra van a ir y van a batallar, nosotros nos vamos a quedar aquí, o un grupo se va a quedar aquí y el resto va a ir todo a batallar. Está bien, le dijo Moisés, pero si no cumplen su palabra, dice, habrán pecado contra el Señor. No era contra Moisés el problema. Mi problema no es con la iglesia. Mi problema no es con mis líderes. Mi problema no es con mi familia, con mi mamá, con mi papá o con los que me dicen que no tengo que hacer tal o cual cosa. Mi problema es con Dios. Por eso Moisés le decía a Rubén y a Gad, dice, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor. Y estén seguros, les dijo, que su pecado los alcanzará.
¿Qué quiere decir con esto? Estén seguros de que de su pecado van a pagar consecuencias, como las he pagado yo, como las has pagado vos, porque hemos tenido que pagar consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Consecuencias graves, serias para nuestra vida y aún para nuestra posteridad, aún para nuestros hijos, aún para nuestros nietos. Porque dice su palabra que hay bendiciones. Deuteronomio 28. Bendiciones hasta que sobreabunden sobre los que guardan su palabra. Después del versículo 15 de las bendiciones prometidas allí en Deuteronomio 28, vienen las maldiciones de la desobediencia, la parte que no nos gusta. Bendito serás tú, bendita será tu familia, tu arteza de amasar, bendita será tu tierra, tu ganado, bendito será todo lo tuyo. Pero si cumplieres y obedecieres la palabra de Dios. Ahora dice, si no pusieres por obra, si no cumplieres la palabra de Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y cuando Dios bendice, dice su palabra que bendice hasta 1000 generaciones de los que le temen. Y eso es promesa de Dios. Pero cuando alguien cae de esa bendición, cae en la maldición, la misma palabra dice que hasta 3 y 4 generaciones van a pagar las consecuencias. El pecado no es fácil. El pecado no es gratis. Pagamos consecuencias de nuestra desobediencia. Y vamos a pagar consecuencias. Y digo vamos porque yo también soy un ser humano que estoy en este campo de batalla, estoy en este campo enemigo batallando. No es cualquier campo. Estamos en un lugar que no nos pertenece, que no nos corresponde, pero tenemos una misión que cumplir en el campo enemigo. Hay una película que se llama Territorio Enemigo. No sé si la han visto algunos, de Clan Van Damme. Bueno, después la ven. Deja mucho, sí, desde el año lejos, sí. Y bueno, yo tampoco, bueno, peino canas, ¿qué querés? Pero después la ven. Y batallar en el campo enemigo no es fácil. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos advierte de las consecuencias que podemos llegar a pagar por ese resbalón en el campo enemigo. Cuando resbalas en el campo enemigo, créeme que el enemigo no te va a esperar que te levantes. Te va a patear en el suelo. Te va a golpear en el suelo. Y eso es lo que hace el enemigo. Porque su función, es su trabajo. ¿Para qué vino él? Matar, robar, hurtar y destruir. O sea que no te va a dejar golpeado en el suelo. Te va a matar. Te va a destruir. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere hacer con mi vida. Eso es lo que quiere hacer con tu vida. Porque estamos en un campo enemigo. Estamos como Rubén y Gad, allí al límite de la bendición. Pero tenemos que darle batalla al enemigo. Porque dice que la tierra no estaba sola donde ellos llegaron. La tierra prometida no estaba sola. Estaba ocupada y había que conquistarla. Las promesas que Dios tiene para tu vida, hay que conquistarlas. Hay que batallar. La gracia es otra cosa. La gracia es salvación.
La gracia es favor inmerecido, es algo que por más que batallemos, que por más que luchemos, no lo vamos a alcanzar. Porque somos pecadores y ningún pecado entrará al reino de los cielos. Eso es gracia. Vamos a ir por promesa, por la sangre vertida allá en la cruz, por el sacrificio que pagó el perfecto, no por nuestro sacrificio y por nuestra lucha. Vamos a ir allí por gracia. Pero antes vamos a tener que batallar en este mundo para recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida. Son dos cosas totalmente diferentes. La salvación es gracia. Ahora las bendiciones las tenemos que conquistar, como le tocó a Abraham, como le tocó al pueblo de Israel luego de salir de Egipto. Las vamos a tener que conquistar y vamos a tener cuidado. Vamos a tener que tener cuidado de no cruzar la línea como la cruzó Lot. Estaba cerquita y era tentador Sodoma. Luego dice la palabra de Dios que habitaba en Sodoma. Hay unas versiones que dice, por cuanto Abraham habitaba, dice que vivía en Sodoma. No es que iba a Sodoma y hoy lo encontró allí justo el enemigo. No, dice que habitaba en Sodoma. Se había comprado su terreno, su territorio, había hecho su departamento, su casa, no sé. Vivía con su familia y vivía en Sodoma. Luego pasó el tiempo. Dios tuvo... Después viene otra historia de allí después. Síganla leyendo, está buenísima. ¿Sí? Me gustan las historias bíblicas. Viene la historia cuando Moisés lo libera a Lot de los enemigos. También una historia que nos deja muchísima enseñanza para nuestras vidas. Léanla, es apasionante. Viene la historia donde Dios tiene misericordia de Lot. Pero Lot volvió nuevamente a Sodoma. Le voy haciendo un resumen y le voy a spoilear el final. Dios tuvo misericordia de Lot. Dios tiene al final misericordia de tu vida y de mi vida. Tiene misericordia. Dios es amor. Pero mientras tanto, nos da esta posibilidad de batallar y de presentarle batalla al enemigo en su territorio. Pero Dios te va a dar la victoria, porque te la ha prometido. Pero créeme, si el enemigo te encuentra resbalado, allí tirado en el piso, te va a dar patadas en el piso y te va a matar, porque es su misión, te va a destruir. Créemelo, porque eso es su misión. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, que allí están las potestades de este mundo, las potestades demoníacas, las influencias que hay en los aires de este mundo. No es algo que uno lo ve, uy, vino un fantasma. No vino ningún fantasma. Es vida, es influencia, son relaciones. Esto no es una película, es realidad. Eso es lo que nos influye, las influencias son los que nos atacan. Nuestras relaciones, nuestra sociedad. Allí es donde el enemigo te golpea. Ningún principado, dice la palabra de Dios, ninguno de esos te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Dios te tiene en el hueco de su mano, protegido, protegida, guardado, cuidado. Dice su palabra que te ha esculpido en la palma de su mano. Nada te podrá separar, nada te podrá apartar. Pero mientras tanto, en nuestra desobediencia vamos a tener que pagar consecuencias. Pero nada te va a apartar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. Si vos sos hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, tengo que tener esa seguridad de salvación, que son, como les dije, son dos cosas distintas. La salvación no depende de mí y es segura. Las bendiciones dependen de mí y las tengo que batallar, porque son promesas, pero tengo que hacerle frente. Dios nos ha puesto aquí, en el campo enemigo, para ser de bendición. Como lo puso Abraham. Te bendeciré, le dijo Abraham. Y nosotros somos herederos de esa promesa. Te bendeciré y serás de bendición. Y los que se arrimen a vos van a ser bendecidos como Lot. Pero los que desobedezcan van a pagar las consecuencias que tuvo que pagar Lot. Las consecuencias del pecado se pagan. Por eso dice allí en Números 32, 23, dice, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor. Y estén seguros, dice, de que su pecado los alcanzará. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor habló a mi vida. Y sé que, y reconozco como ser humano, que a veces he mirado la raya para el otro lado. Y a veces me he sentido tentado en quedarme en la comodidad. Me he sentido tentado en quedarme como Rubén y Gad, sin batallar las bendiciones, porque estoy cómodo. Pero Dios ha sido fiel y me ha sostenido. En su fidelidad me ha sostenido. Y en su fidelidad Dios te va a sostener. Aunque las batallas y las luchas vengan, Dios te va a dar la victoria. Porque no hay victoria. Porque a veces decimos, vamos a ir de victoria en victoria. Pero para tener victoria, ¿qué tenés que tener? Luchas, guerras. Pero Dios te va a dar la victoria. ¿Lo crees? Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hoy a tiempo nos estás advirtiendo de lo que son las consecuencias del pecado. Señor, ayúdanos a serte fiel. Señor, ayúdanos a tomar decisiones en nuestras vidas, decisiones que glorifiquen tu vida, Señor, que glorifiquen tu nombre. Decisiones que glorifiquen y que pongan en alto tu nombre, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos, somos débiles. Pero tu palabra dice que tú nos haces fuerte. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque también creo, Señor, cuando tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Señor, tú nos fortaleces y nos das las herramientas para poder vencer, para poder dar pasos de fe, creyendo, Señor, que tú tienes bendiciones para nuestras vidas, que tenemos que conquistar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tus promesas. Te alabamos por ellas. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.